Muy buenos días, mis niños, muy buenos días, padres de familia. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, miércoles 10 de febrero. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte de la maestra Lisbeth. En la clase del día de hoy, trabajaremos con la materia de ciencias naturales y vas a necesitar tu guía. Trabajaremos con la materia de geografía y vas a necesitar también tu libreta. Y para tu tercera actividad necesitarás tu libreta de español. Para la actividad número 1, que es en ciencias naturales, también te vas a poder apoyar en tu libro de ciencias, página 90. Hay que estar concentrados, niños, y observar y escuchar muy bien las páginas y los trabajos que vamos a realizar. Recuerden que es muy importante que coloquen fecha, instrucciones, el título y su nombre, y que las evidencias sean claras para yo poderlas calificar. Espero las evidencias en el transcurso del día. Si tienes alguna dificultad, mándame un mensaje y yo te ayudo sin ningún problema. Hay que reunir el material que vamos a necesitar para no distraernos, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Concéntrense, por favor. Excelente, niños, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, con tu primera actividad en tu materia de ciencias naturales, y vas a necesitar tu guía aplicados, así como también tu libro de ciencias en la página 90. Trabajaremos el tema métodos para separar mezclas. El objetivo de esta clase es que tú identifiques ¿cuáles son los métodos que nos pueden servir para separar algunos tipos de mezclas? Y también recordar qué son las mezclas heterogéneas y qué son las mezclas homogéneas. Antes de iniciar la explicación, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es una mezcla? ¿Qué diferencia hay entre las mezclas heterogéneas y homogéneas? ¿Cómo le podemos hacer para separar alguna mezcla que nosotros hagamos en nuestra casa o en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, para separar el agua del frijol, ¿qué método puedes utilizar tú? Muy bien, hay que estar atentos porque vamos a comenzar. Recordemos que las mezclas es la unión de dos o más componentes o sustancias. Es cuando se unen ambos y dan una nueva mezcla. Existen dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Dijimos que las heterogéneas eran las mezclas que sus componentes se observaban a simple vista y se observaban separados, que no se mezclaban. Y las mezclas homogéneas dijimos que sí se mezclaban los componentes o las sustancias y que se observaba una sola mezcla, como si algún componente hubiera desaparecido. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues cuando nosotros querramos separar algunos tipos de mezclas, podemos utilizar algunos métodos. Existen infinidad de métodos, pero en esta ocasión vamos a trabajar 5. Hay que poner mucha atención porque algunos se parecen y nos podemos confundir. El primer método que vamos a estudiar es el de la evaporación. Este se utiliza para separar un componente sólido de un líquido cuando estos se disuelven. Entonces, este tipo de método, el de la evaporación, ¿en qué consiste? Consiste en calentar mediante el fuego esa mezcla. Un componente va a desaparecer, o sea, se va a evaporar, y el otro va a permanecer en el recipiente. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua con sal, si lo metemos al método de evaporación y le prendemos fuego, la sal va a permanecer en el recipiente y el agua se va a evaporar si utilizamos este método de la evaporación. Este solamente se utiliza cuando un componente sólido y un líquido se disuelven, o sea, se mezclan. Y un componente va a permanecer en el recipiente y otro componente se va a evaporar.
Aquí les van a estar apareciendo ejemplos de estos métodos, ¿sale? Para que observen las imágenes. El segundo método es el de imantación. ¿En qué consiste este método de imantación? Este utiliza un imán y se utiliza solamente para separar dos componentes sólidos, pero uno de esos componentes tiene que tener propiedades para ser atraído por ese imán. Por ejemplo, si tú mezclas arenas y clavos, los clavos van a tener la propiedad de ser atraídos por el imán. Por lo tanto, esta mezcla sí se puede separar por medio de la imantación. Recuerden que este método es para separar dos componentes sólidos, pero uno de ellos tiene que tener propiedades para ser atraído por el imán, que es el elemento que utiliza la imantación. Otro ejemplo puede ser hierro y algodón. El hierro tiene propiedades para ser atraído por el imán y ya se va a separar del algodón. ¿Entendido? Bueno, el tercer método es el de tamizado. Aquí hay que poner atención porque nos podemos confundir con el de filtración. El de tamizado se utiliza para separar sólidos o también un líquido y un sólido siempre y cuando tengan propiedades distintas, que uno sea más grande que el otro. ¿Qué instrumento utiliza el tamizado? Este va a utilizar un tamiz o un colador. ¿Por qué? Bueno, este método de tamizado consiste en lo siguiente. La mezcla se va a vertir sobre el tamiz o el colador. El material que esté más grueso se va a quedar en el colador y el que esté más pequeño va a atravesar el colador y va a caer al recipiente de abajo. Con ese método separamos nosotros la mezcla. Recuerden que tenemos que tener un tamiz o un colador y que la mezcla debe de ser con componentes de distintos tamaños, ya sea dos sólidos o un líquido y un sólido, pero que uno esté más grande que otro. Ejemplos de mezclas que podemos utilizar el tamizado es la arena y las piedras. Si esta mezcla la pasamos por un tamiz o un colador, las piedras se van a quedar en el tamiz o colador y la arena va a caer sobre el recipiente. Si nosotros mezclamos arena y arroz, va a ser lo mismo. El arroz se va a quedar en el tamiz o colador y la arena va a caer al recipiente. Otro ejemplo puede ser cuando tú quieres separar el frijol del agua. Con el colador echas la mezcla y el frijol se va a quedar en el tamiz o colador y el agua va a caer en el recipiente. ¿Por qué? Porque son de diferentes propiedades. En esa ocasión se puede utilizar el tamizado y recuerden que el elemento que utilizamos aquí es colador y un tamiz. Seguimos con el cuarto método y es el de filtración. Su elemento principal es el filtro y se va a utilizar solamente para separar un sólido de un líquido. Solamente esto. Pero ese sólido y ese líquido no pueden ser solubles. O sea que no se van a mezclar, va a ser una mezcla heterogénea. Ahí es cuando se utiliza el filtrado. Y este tiene que utilizar un filtro, pueden ser también telas o coladeras, que a nosotros nos permitan separar la mezcla de un sólido y un líquido. ¿Cómo funciona este método? Bueno, que al pasar la mezcla por el filtro, el sólido se va a quedar en el filtro o en las telas y el líquido va a pasar esas telas. ¿Para qué? Para poder separar la mezcla. Por ejemplo, cuando nosotros queremos filtrar agua sucia, la vertimos sobre el filtro y la suciedad se va a quedar en el filtro y el agua limpia va a caer al recipiente. Eso es la filtración. Si nosotros vertimos la mezcla de agua sucia en telas, la suciedad se va a quedar en la tela y el agua limpia va a caer al recipiente. Para eso funciona el filtro. ¿Para qué? Para separar un sólido de un líquido. También se puede utilizar cuando están fabricando el café. Lo que utilizan es el filtro para separar esa mezcla de las propiedades buenas y las propiedades malas. Recuerden que aquí se utiliza el filtro, nada más, no colador ni tamiz, el filtro. El último método que nosotros vamos a estudiar es el método de la decantación. Este método de decantación consiste en dejar reposar. ¿Qué significa dejar reposar?
que la mezcla se va a quedar quietecita sin moverse. Y va a servir para separar mezclas de dos líquidos, pero dos líquidos que no se disuelven y no se mezclan. Por ejemplo, agua y aceite. Este método de decantación se va a utilizar para separar dos líquidos que no se mezclen y se tiene que dejar la mezcla en reposo, o sea, quietecita. Y vamos a observar que se ve la separación de una mezcla y la separación de la otra mezcla sin necesidad de mover esas sustancias. En eso consiste el método de decantación. Como podemos ver, existen infinidad de métodos para poder separar las mezclas. Ya depende de nosotros y de cómo nos resulte más fácil el método que vamos a utilizar. Tú o tu familia, ¿qué método han utilizado en casa? Yo les mencionaba en la clase anterior que yo había utilizado el tamizado. ¿Por qué? Porque yo utilizo el colador cuando voy a separar el espagueti del agua cuando lo voy a cocinar. Eso es un método de separación mediante el tamizado. También podemos utilizar la evaporación en nuestra vida diaria. O también, si ustedes tienen filtro en casa, están utilizando el método de filtración para separar el agua sucia del agua limpia y poderla consumir. Cada uno de estos métodos va a depender de la mezcla que nosotros estamos realizando o de los componentes que nosotros queremos separar. Por eso hay que poner mucha atención para qué se utiliza cada uno de estos métodos. Bien, niños, este fue el tema métodos para separar mezclas. Ahora con esta explicación vamos a la actividad. Concéntrense por favor y escuchen mis explicaciones para que puedan comprender lo que van a realizar. No se vayan hasta el final, por favor. Para realizar esta actividad número 1, te ubicarás en tu guía aplicados página 199 y página 200 colocarás fecha y tu nombre. Te puedes apoyar en tu libro de ciencias página 90. Lo que vas a realizar ahí es leer cada una de las definiciones de los métodos para separar mezclas y colocar qué mezclas de las que te proporcionan en el punto 2 podrás separar con cada uno de esos métodos. Por ejemplo, en el punto 2 te proporcionan el talco con agua. ¿Con cuál método puedes tú separar el talco con el agua? Esa mezcla la vas a colocar en el método con el cual la separarías. Otro ejemplo que te dan ahí son clavos con aserrín. ¿Con qué método separarías tú los clavos y el aserrín? Entonces, esa mezcla la vas a colocar en el método que usarías para separarla. Después te ubicarás en el punto 3 y vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los métodos que te proporcionaron anteriormente has usado en tu vida cotidiana? Y después te pasarás al punto número 4. Vas a resolver el crucigrama con los 5 métodos vistos anteriormente. Tienes que leer la definición que ahí te muestran y colocar a qué método se refiere. Te puedes apoyar en tu libro de ciencias, página 90, o en la página anterior, 199. Ahí vienen los nombres de los métodos. En el punto número 5 vas a escribir debajo de cada una de las mezclas qué método utilizarías para separar sus componentes. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por la actividad número 2 en tu materia de geografía y necesitarás tu libreta de geografía. El tema que trabajaremos el día de hoy en esta materia se llama diversidad cultural de los continentes. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es diversidad cultural, así como también qué se relaciona con la diversidad cultural. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Tú recuerdas qué es diversidad? ¿Qué es cultura? ¿Dónde la podemos observar? Ok, hay que poner atención porque yo te voy a explicar. Desde nuestros antepasados, los grupos humanos se desplazaban de un lugar a otro. Y con el tiempo, los grupos sociales o los pueblos se mezclaron unos con otros.
Esto derivó en una gran variedad de rasgos culturales, por ejemplo, costumbres, creencias, religiones, vestimentas, gastronomía, etc. Debido a esa mezcla, se dio lugar la diversidad cultural. ¿Pero qué es en sí la diversidad cultural? La diversidad cultural es el conjunto de manifestaciones como valores, lenguas, creencias, religiones, costumbres, la educación, el arte, la vestimenta, la música, los bailes, la gastronomía, etc. Todo esto de una comunidad. Por lo que podemos decir que en cada país, en cada estado existe diversidad cultural, ya que esta diversidad cultural son aprendidos y comprendidos entre las personas y se transmite de generación en generación. Esta diversidad cultural va a depender del país donde te encuentres, también del continente donde te encuentres, ya que no todas las personas somos iguales, ya que tienen diferentes creencias, diferentes religiones, diferente forma de vestir, diferente gastronomía, diferente música, etc. Entonces, eso es la diversidad cultural de los continentes, la gran variedad de cultura, ya sea creencia, religión, lenguaje, vestimenta, gastronomía, arte, música, educación, actividades económicas, etc. En esta diversidad cultural que yo les estoy mencionando, tenemos lo siguiente. En primera instancia está la lengua. ¿Pero qué es la lengua? Bueno, es el lenguaje que utiliza cada lugar y cada país. Es mediante el cual nosotros expresamos nuestras ideas. Por ejemplo, aquí en México se habla español, en otros países se habla inglés, francés, portugués, etc. Eso es la lengua, el idioma con el cual nosotros expresamos nuestras ideas y opiniones. Los idiomas que más se hablan en el mundo son el inglés, el español, el francés y el árabe. Esos 4 idiomas son los que más personas hablan en todos los continentes. En segundo término tenemos la religión. ¿Qué es la religión? La religión es una forma que tienen las personas de adorar a un Dios, de desarrollar su fe. Entre las religiones que nosotros tenemos en el mundo está el cristianismo, el catolicismo, el budismo, el judaísmo, etc. La religión es uno de los componentes más importantes de la diversidad cultural. Es una pieza fundamental de todas las culturas. En tercer término tenemos costumbres y tradiciones. Estas van a depender del lugar donde tú te encuentres. Estas se refieren a las festividades o a los eventos que acostumbran a hacer en ese lugar. Por ejemplo, el Día de Muertos que se acostumbra aquí en México, también Halloween que se acostumbra en Estados Unidos, los carnavales que se acostumbran en algunos países, así como también las fiestas religiosas. Ahí entran las costumbres y tradiciones y estas se transmiten de generación en generación y van a depender del lugar donde tú te encuentres. En cuarto término tenemos a la vestimenta. ¿Qué significa vestimenta? Es la forma que viste tradicionalmente las personas de ese país, de ese continente o de ese lugar. En las distintas regiones hay diferentes vestimentas típicas. Por ejemplo, aquí en México existe el traje de charro. En la mujer existe la vestimenta de Adelita, el traje con rebozo. En Japón existe un traje típico llamado kimono, por aquí les va a estar apareciendo. Esa es una vestimenta originaria de ese país. Entonces, la vestimenta es la forma de vestir de las personas dependiendo del lugar donde habitan o donde se desarrollan. El siguiente tenemos a la gastronomía. ¿Qué es la gastronomía? Es la gran variedad de platos típicos de comidas que tiene cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en México es típico el pozole, el mole, los tacos. En otros países la pizza, la pasta, el arroz, las hamburguesas. Entonces, la gastronomía son las comidas típicas que tienen
el lugar o la cultura donde esté viviendo cada persona. Y como somos muchos países, va a haber una gran variedad de gastronomía y no por eso significa que una sea más buena que la otra. Todas son iguales de valiosas. El siguiente elemento que tenemos en la diversidad cultural es la música. Esta es algo que caracteriza a la cultura de cada país, porque cada país tiene su estilo de música. Por ejemplo, aquí en México existe el mariachi, la banda. En otros países también existe el jazz, la marimba, etc. Si se fijan, cada país o cada estado tiene su música típica, entonces a eso se refiere, y también es muy importante este tipo de cultura que se desarrolla en cada uno de estos lugares. Seguimos con las actividades económicas. Estas se refieren a actividades de trabajo que conforme van pasando los años se siguen realizando en ese lugar. Por ejemplo, tenemos a la agricultura, la ganadería, las artesanías. Ahí las personas artesanas crean sus propios trabajos, crean sus propios productos para venderlos, ¿sale? También aquí se refiere al turismo. ¿Por qué? Porque algunos países tienen muchísimos años dedicándose a esa actividad económica. Y eso también entra en una diversidad cultural. Y finalmente tenemos a los monumentos. ¿Qué significan monumentos? Bueno, son obras fabricadas para venerar o para conmemorar a alguien. Son estructuras. Por ejemplo, aquí en México tenemos el Ángel de la Independencia. En Estados Unidos tienen la Estatua de la Libertad. En París está la Torre Eiffel. En China está la Muralla China. Entonces, esas son obras o estructuras que se realizaron para conmemorar a alguien o algún acontecimiento importante de ese país o de ese lugar. También aquí en México y en otros países tenemos pirámides. Esas pirámides son monumentos que nos marcan como cultura. Entonces también los mexicanos nos identificamos con ese tipo de monumentos, por lo tanto entra en la diversidad cultural. Como les acabo de explicar, la diversidad cultural es el conjunto de cultura, ya sea costumbre, religión, lenguaje, vestimenta, música, arte, educación, trabajos, etc. Y también, como les venía diciendo, en cada uno de los lugares va a ser diferente, pero eso no significa que algunas sean mejores que otras. Cada una de las culturas es tan valiosa y digna de respeto, aunque éstas sean distintas a las demás. Pero tenemos que empezar a respetar la diversidad cultural de todos los lugares. Cada una es valiosa y merece el respeto de todos nosotros. ¿Sale, niños? Bueno, este fue el tema diversidad cultural en los continentes. Ahora, con esta explicación de este tema, vamos a pasar a la actividad. Concéntrense y no se vayan hasta el final, por favor, para que sepan qué es lo que van a realizar. Para realizar esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de geografía y lo primero que realizarás es colocar fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente realizarás la actividad. En el punto número 1 vas a subrayar los elementos que forman parte de la cultura de cualquier país, cualquier lugar o cualquier continente. En el punto número 2 vas a relacionar con líneas de colores las columnas de los aspectos culturales y sus ejemplos. Tienes que unir los idiomas con ejemplos de idiomas, las costumbres y tradiciones con algunos ejemplos de culturas y tradiciones. Y así sucesivamente hasta terminar la actividad. Tómate el tiempo que tú requieras para la realización de esta actividad y una vez terminada nos pasaremos a la número 3. Excelente, niños, vamos por su actividad número 3 en su materia de español y necesitarás tu libreta de español. En esta ocasión estaremos trabajando nuevamente con el tema textos expositivos. El objetivo de la clase será que tú identifiques cómo se estructura un texto expositivo y cómo lo podemos clasificar, así como también para qué lo podemos utilizar. Antes de iniciar la explicación, quiero realizarte algunas preguntas. Cuando tú vas a investigar sobre algún tema,
¿Dónde buscas esa información? Cuando tú quieres saber sobre algo, ¿dónde lo investigas? Muy bien, hay que estar concentrados y poner mucha atención. ¿Qué son los textos expositivos? ¿Para qué nos pueden servir? Los textos expositivos se utilizan para informarnos sobre algún tema, ya sea de ciencia, tecnología, de educación, de salud, etc. Nos van a informar sobre algún tema en general. Los textos expositivos se utilizan para explicar un tema científico o de interés general. De interés general es que van a explicar temas que le interesan a la sociedad completa. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Estos textos expositivos no crean que se escriben nada más así al azar. No. Estos textos están basados en investigaciones y también están sustentados en datos. No son opiniones de las personas. No. Para poder escribir un texto expositivo, las personas investigaron. Las personas se basaron en datos. Un texto expositivo utiliza lenguaje formal e incluye términos técnicos. ¿Qué quiere decir términos técnicos? Palabras que son complicadas para comprenderlas a primera vista. Tenemos que investigar qué significa. Lenguaje formal es que el texto expositivo utiliza datos, utiliza información profunda para informar al lector. Por eso es tan importante la estructura de un texto expositivo. Los textos expositivos, como les muestro aquí, tienen que tener una estructura fundamental. ¿Cuál es la estructura del texto expositivo o cuáles son los elementos que debe llevar? En primera instancia, tiene que llevar título. ¿Qué es el título? Es el nombre principal del texto, es el tema que vamos a tratar con esa información. Después vienen los subtítulos. ¿Qué son los subtítulos? Son las secciones en las que se va a dividir ese tema. Estas letras tienen que ser más pequeñas que el título, ya que el título tiene que ser en letras grandes y llamativas, y los subtítulos, como son las secciones del tema, van a venir letras un poquito más pequeñas. Este texto expositivo tiene que incluir la información. Esta es toda la información que estamos buscando del tema. Son las características principales y las ideas principales. Para que la información esté estructurada de manera correcta, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio es donde se está presentando el tema. El desarrollo es donde se explica todas las características, ideas principales, efectos sobre el tema. Es la descripción del tema completo. Y el cierre o conclusión es el final de ese texto. Es como un resumen de toda la información que leímos anteriormente. Va a ser lo último del texto expositivo. Esa debe de ser la estructura de la información. Un texto expositivo también debe llevar imágenes, ilustraciones y recuadros. ¿Para qué? Esto para complementar la información y para que el lector esté más interesado en leer ese texto expositivo, para hacer más llamativo ese texto expositivo. También un texto expositivo, para que esté secuenciado, debe llevar nexos. ¿Qué dijimos que eran los nexos? Los nexos nos van a ayudar a unir oraciones, a darle coherencia al texto y a unir la causa con la consecuencia. Algunos nexos que podemos utilizar en ese texto expositivo son por lo que, por consiguiente, a causa de, enseguida de, debido a, por lo cual, etc. Estos nos van a ayudar a darle un desarrollo al texto expositivo. Esta debe ser la estructura del texto expositivo para que esté escrito de manera correcta. Un texto expositivo, ¿dónde creen ustedes que lo podemos encontrar? Este texto expositivo lo podemos encontrar en revistas científicas, enciclopedias, libros, etc. Aquí es donde nosotros podemos encontrar y buscar un texto expositivo para que nos ayude a informarnos sobre algún tema de interés común.
El texto expositivo también nos va a ayudar a clasificar la información. ¿Qué quiere decir clasificar la información? Que la va a organizar desde lo más importante hasta lo menos importante. El texto expositivo se caracteriza por tener los datos más interesantes sobre ese tema. Como se fijan, el texto expositivo es muy importante ya que por medio de este nos pueden explicar un tema o nos podemos informar sobre algún tema, ya sea de educación, de salud, de la industria, etc. Mediante estos podemos nosotros estar informados sobre lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestro alrededor. Con esta explicación sobre este tema, vamos a la actividad. No se vayan hasta que termine de explicarles lo que van a realizar. Para realizar esta tercera actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás título, fecha, tu nombre e instrucciones y posteriormente realizarás la actividad. Leerás el siguiente texto expositivo y tienes que encerrar de azul el título, de verde los subtítulos, de rojo la información y de café la imagen. Concéntrate y realiza adecuadamente esta actividad. Tómate el tiempo que tú requieras para realizarla. Muy bien, niños, han llegado al final de sus clases. Bien, niños, han llegado al final de esta clase. Muchas gracias por haber estado hasta esta parte de este video y no haberse saltado nada. Espero sus evidencias en el transcurso del día. Échenle muchísimas ganas y no se me desesperen. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los extraña y los quiere mucho. Por lo pronto nos vemos el día de mañana. Bye.